Tengan un buen día, chicos y chicas. Vamos a resolver entonces un nuevo problema de la gestión pasada 2019 segundo semestre, ¿sí? Es uno de los problemas últimos que se dieron a conocer. Y bueno, no tenía un gráfico, así que vamos a ir planteando poco a poco mientras vamos leyendo el enunciado. Me dice entonces que se tiene 60 litros de oxígeno a esta temperatura, 40 grados Celsius. Bueno, primeramente me hablan de un solo gas. Sí, dejamos un tanquecito 60 litros y la temperatura de 40 grados. Y ustedes saben, chicos, que siempre vamos a trabajar en escalas absolutas, así que rápidamente lo convertimos a grados kelvins. Pero bueno, después de eso me dicen también la temperatura del oxígeno, se supone que es 850 milímetros de mercurio, ¿sí? Bueno, escribamos más eso en una instancia primera, y tenemos todas las condiciones de volumen, temperatura y presión. Vamos viendo después. Me dice que se inyecta este oxígeno a un sistema que contiene 300 ml de agua líquida. Y me dice que desprecia el volumen del agua líquida, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos explicando un poco. Tenemos un tanque con un gas seco, que en este caso es el oxígeno. Se sopla y tal que puede pasa por un agua líquida, ¿no? Es decir, esto es el agua líquido. Y tenemos aquí que son 300 ml. Y al pasar por el agua líquida, que hace el oxígeno, el gas seco, es que sale acompañado de moléculas de agua que están en forma de vapor en este caso, ¿sí? Es vapor el que le acompaña ahora. Pero bueno, después me dice que, a ver, el sistema entra en equilibrio ya y la mezcla húmeda presenta una humedad relativa del 50%. Veamos entonces, es la humedad relativa. Tenemos la simbología que ya hemos explicado. 50% de humedad relativa para el estado de equilibrio, ¿no? La temperatura y la presión total. 75 grados lo convertimos entonces a una escala absoluta. Y la temperatura, no, perdón, y la presión total que la acompaña me dice que es 2,1 atmósferas, pero vamos a trabajar con milímetros de mercurio. Así que hacemos también la conversión, ¿sí? Pero bueno, me dice además que este gas húmedo ahora se presuriza a 3 atmósferas de presión total y temperatura 126 grados. Es decir, que pasa a un estado 2, ¿sí? Donde la presión total es 3 atmósferas y tiene una nueva temperatura. Tenemos este caso, estamos en este estado. Después de ser presurizado, sucede algo. La presión cambia, que es esta nueva presión, y la temperatura me dice igual que cambia. Pero bueno, veamos qué más dice. La humedad relativa cambia también. Es ahora de 70%, ¿sí? Es decir, la humedad relativa hubo un incremento de la humedad. Y bueno, y como además de eso, a ver, vamos a y trabaja con tres decimales, me dice ya, recomendaciones eso. Y bueno, estos datos generalmente los dan al final. La presión de vapor para cada temperatura, fíjese que es distinta. Para una condición inicial me daba 75 grados y su respectiva presión de vapor, es decir, PV asterisco, que es 301,85 milímetros, perdón, 301,82 milímetros de mercurio. Eso es para la temperatura de 75 grados. Es decir, a cada temperatura le corresponde una diferente presión de vapor, ¿sí? Esta es la presión de vapor para esa temperatura. Y bueno, veamos al otro lado. La presión de vapor también cambia si la temperatura es 52,22 grados Celsius, que es lo que tenemos en el estado 2. Esta equivalencia es seguramente 52,22 grados Celsius y la presión de vapor también está aquí, que es dependiente de la temperatura del sistema. Pero bueno, estos datos generalmente nos los dan al final, ¿no? Fíjense. Pero bueno, ahora veamos lo que nos pide el enunciado. ¿Cuáles son las variables que tenemos que encontrar? En este caso el inciso A me pide la humedad absoluta tanto de inicio como del final. Es decir, me pide cuánto de humedad absoluta tengo en el estado 1 y en el estado 2, ¿sí? Aquí hemos expresado las variables, fíjense, sin ningún subíndice, pero si hacemos referencia cuando estamos resolviendo, tiene subíndice 1, vamos a referirnos al primer estado, ¿sí? Y el estado 2 lo propio. Y bueno, veamos ahora, me piden las humedades absolutas. Y recordemos que la humedad absoluta tiene esta simbología así para el estado 1 y para el estado 2. Para el estado 1 veamos entonces cómo podemos encontrar el vapor. Fíjense que, ¿qué tengo ahora en el estado 1? Tengo la presión de vapor
asterisco, es decir, la que puede ser máxima, y tengo su humedad relativa. En consecuencia tengo la presión de vapor que está ejerciendo en ese instante, ¿sí o no? Hacemos la definición. La presión de vapor, algún pequeño despeje, humedad relativa es del 50% respecto del 100, lo pueden expresar así, o si quieren rápidamente igual ustedes lo expresan como un tanto por uno. Pero bueno, y eso lo multiplico la presión de vapor asterisco, que es este valor, y resulta que ya conozco la presión de vapor en el estado 1 inicial, en el estado 1, 150,91. Además que tengo la presión total, que es esta. Y por la ley de Dalton yo también sé que la suma de las presiones es la presión total, es decir, la presión del oxígeno en el estado 1 más la presión del vapor, que lo acabo de encontrar, es igual a la presión total. Entonces con esta ecuación puedo hacer un despeje tal que yo pueda hallar la presión del oxígeno en el estado 1, ¿sí? La presión del oxígeno en el estado 1, la presión total, que es dato, simplemente una equivalencia en milímetros de mercurio, la presión de vapor que acabo de hallar, tengo aquí, y bueno, hago la resta y ya puedo hallar la presión del oxígeno en el estado 1. Ahora, recurramos ahora a la definición para encontrar la humedad absoluta. Recordarán ustedes que yo les había dado en una clase del formulario, o la clase teórica entre comillas, la definición de la humedad, que puede ser expresada como masa del vapor respecto de la masa del gas seco. Esas son las unidades también a las que corresponde. Pero bueno, una equivalencia también es usar la presión por el peso molecular. Y lo propio con esto, la presión por el peso molecular, que es lo más factible en este caso. ¿Por qué? Tengo ya las presiones y los pesos moleculares únicamente dependen del tipo de compuesto, ¿sí? Es decir, de la fórmula molecular. Entonces la presión de vapor yo había hallado que es estos 150, reemplazo el peso molecular del vapor, como el vapor es agua, es 18 gramos por mol. Saben hallar el peso molecular de los compuestos por el primer parcial. Y bueno, aquí tengo la presión del gas seco, que lo acabo de hallar por una resta, que es equivalente a decir que la presión del oxígeno, ¿no? La presión del gas seco y el oxígeno es lo mismo. 1445. Y el peso molecular, que es del oxígeno, 32 gramos por mol. Y bueno, operando todo esto, todas las unidades se simplifican excepto los gramos, ¿sí? Las unidades que tiene que tener la humedad absoluta siempre está respecto de masa respecto de masa. Y en este caso vamos a poner gramos respecto de gramos. Los gramos del agua respecto de los gramos del gas seco, que es el oxígeno. Pueden colocar gas seco o simplemente oxígeno, ¿sí? El gas seco generalmente se hace referencia cuando hay más de un gas. Y bueno, si ustedes colocan oxígeno tampoco sería mal, porque están haciendo referencia al mismo gas. Y bueno, ahora veamos, después de que se presuriza, las condiciones son análogas. Es decir, fíjense que puedo hallar la presión de vapor y tengo la presión total, así que puedo hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en este instante. Análogamente, entonces, por definición, la humedad relativa es esta, nuevamente, la presión de vapor hago el despeje y la humedad es lo que cambia, ¿verdad? 70% respecto de 100. Ahora, este 102,85 es la presión de vapor para el estado 2, es decir, este valor, ¿sí? 102,85. Multiplico esto y entonces hallo la presión de vapor realmente que está ejerciendo mi vapor en el estado 2. Nuevamente la ley de Dalton, aplico la ley de Dalton, la presión total menos la presión que está ejerciendo el vapor, hallo la presión del gas seco en el estado 2, la presión del oxígeno en el estado 2, que es lo mismo. Nuevamente la definición, vamos a usar presión, peso molecular, presión, peso molecular, o si quieren recordar policía militar, ¿no? Y bueno, tendríamos entonces que reemplazar simplemente datos. Tengo esto, reemplazo el valor, peso molecular, el vapor es el mismo, 18. Peso molecular del gas seco, el gas seco es el mismo, entonces es 32, no hay ningún problema. Lo único que cambia son las presiones. Y bueno, tengo aquí entonces ya hallado la nueva humedad relativa, que expresa el cociente de la masa de vapor respecto de la masa del gas seco, que es el oxígeno. Ya tendríamos resuelto el inciso A. Pero bueno, ¿qué más nos piden? Me pide la cantidad de agua que queda en estado líquido en cada uno de los estados, ¿sí? Es decir, en el estado 1, ¿cuánto de agua me ha quedado? En el estado 2, ¿cuánto de agua líquida tengo? ¿Sí? Sabiendo que, fíjense que aquí me decía que el sistema contiene 300 ml de agua líquida. Veamos entonces eso. Si contenía 300 ml aquí hay una masa de vapor, ¿verdad? Una masa de agua que se vuelve vapor. Si resto los 300 menos lo que tiene de vapor, vamos a encontrar la masa del agua que aún es estado líquido. Sí, que es justamente lo que me pide. Calcular la cantidad de agua que queda en estado líquido. La cantidad de agua que queda en estado líquido es la cantidad inicial, es decir, los 300 ml, o es lo mismo que decir 300 gramos, menos lo que se ha vuelto vapor. Tendríamos que plantear eso.
Bueno, ahora fíjense que lo más factible en este caso, hay más de una forma de resolver este ejercicio, pero yo voy a optar por la siguiente. Lo que no hemos usado en este caso son esas condiciones hasta el momento, ¿no? Las condiciones del oxígeno. Tengo presión, tengo volumen, tengo temperatura. Entonces tengo un número de moles, ¿sí? Por la ecuación de estado. Pero si tengo un número de moles, también puedo hallar la masa. ¿Qué es lo que en este caso voy a hallar? Porque me conviene. Vamos a ver por qué. Entonces expreso mi ecuación de estado en función de la masa del oxígeno. Despejo primero mi masa de oxígeno y entonces hago la sustitución de todos los valores que yo tenía. Esto es dato 850, volumen de datos 60 litros de inicio, temperatura R y T, R es constante, aquí está, y la temperatura es esta, y el peso molecular es el propio del compuesto. Y entonces puedo hallar cuánto. ¿Qué es lo que estoy hallando en este caso? En este procedimiento acabo de hallar la masa del oxígeno que tengo. Tanto esa masa de oxígeno está en un inicio, pero la masa de oxígeno va a ser la misma aquí, va a ser la misma aquí y va a ser la misma aquí, porque es un gas seco y el gas seco no puede ser condensado, ¿sí? Porque no es un vapor justamente. Pero bueno, habiendo hallado la masa del oxígeno, que es esto, con la relación de la humedad absoluta, que es esto, puedo hallar la masa que tiene el vapor, porque fíjense que me expresa gramos de vapor, es decir, gramos de agua, respecto de gramos de gas seco, es decir, oxígeno. Hago la relación, es como un factor, es un factor de conversión, ¿sí? Fíjense, es lo que acabo de hallar, la masa de oxígeno, aplico la humedad relativa 0,0587 0,0587 para el estado inicial, y con esta conversión puedo hallar el equivalente de cuántos gramos de agua está en estado de vapor, ¿sí? Esta es la cantidad de agua que ahora está en estado de vapor. Y ahora entonces hagamos lo que hemos planteado al inicio. La masa de líquido, ¿qué va a representar? La masa de inicio que había, 300 ml, es lo mismo que decir 300 gramos, ¿sí? Porque justamente la densidad es 1, ¿ya? Esa parte no lo voy a detallar mucho porque están ya capos para densidades. La masa del vapor es esta nueva masa, 4,905. Hago la resta y entonces puedo hallar cuánto de masa tengo del líquido en el estado 1. Es decir, esta masa de líquido aún sobrevive. ¿Y el resto qué pasó? Eran 300. ¿Qué pasó con el resto? El resto se volvió vapor, ¿sí? Pasó al estado de vapor. Pero bueno, y entonces hacemos lo mismo para el estado 2. Tengo aquí la masa del oxígeno, multiplico por la humedad absoluta del estado 2, 0,183, que es este valor, 0,183, 0,0, ya. Hago el factor de conversión utilizando la humedad absoluta y entonces hallo el equivalente de masa de agua. Y bueno, hago lo mismo, ¿no? La masa de líquido era 300, pero es 1,529 que está en vapor. Hago la resta, entonces ¿cuánto de líquido tengo? 2,98471 para el estado 2. Y es lógico, ¿no? Fíjense que aquí hay menos masa de líquido y aquí hay un poco más de masa de líquido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces podemos analizar un poco. Lo que sucedió entonces es que como hubo una presurización, de aquí a aquí se presuriza, del estado 1 al estado 2 se presuriza. Al presurizarse, entonces seguramente es que cierta cantidad del vapor que había en un inicio se condensó, ¿no? Y eso es lo que pasó al ser presurizado. Pero bueno, tenemos aquí las respuestas y el problema estaría resuelto. Hasta un próximo ejercicio, chicos. Hasta luego.